Bueno, buen día compañeros, compañeras. A pedido de varios de ustedes, voy a hacerme la maestra de matemática, pero no, mentira. No me pidan fundamentos matemáticos, no sé que no soy Albert Einstein. Simplemente, para que todos lo tengamos a mano, les voy a decir las 3 operaciones básicas muy sencillas que hay que hacer para sacar una cuenta acumulada. Porque estamos todos estos días, obviamente, aprieta tanto la inflación todos los meses que ya se nos empieza a hacer un barullo de números y que la plata no alcanza y que no podemos entender cómo es que discutiendo paritaria todo el tiempo no alcanza nada. Bueno, entonces con esto vamos a poder saber por qué nosotros decimos que, suponiendo que la inflación de septiembre y la inflación de octubre, el IPC, sea del 10% cada mes, ¿por qué sostenemos que en lugar de pedir el 20 pedimos el 40, ¿no? Se tiene que entender que la inflación se mide en forma acumulada. Bien, un primer repaso para que lo tengamos en claro, y disculpen lo sui generis de este video, es recordar cómo sacar un porcentaje. Acá pongo un ejemplo. Si tengo mi número base es 100, tengo 100 y le tengo que aplicar el 10%, bueno, ¿cuál es el 10% de 100? Ustedes saben que la cuenta es 100, que es mi número base, por 10 sobre 100, ¿no? Dividido 100, obviamente en este caso nos da 10. En cualquier calculadora de cualquier teléfono está el botoncito de porcentaje, que el que lo sabe usar simplemente pone, si este fuera el caso, 100 por 10 y apretan el botoncito de porcentaje y les va a dar el mismo número. Bien, esto es como un primer recordatorio porque es un elemento que vamos a usar para este cálculo. En este caso, donde nosotros estamos pretendiendo estimar la inflación futura y cuál sería su acumulado. Entonces yo acá armé una regla que no es una explicación científica, no es un argumento matemático, es simplemente una regla memotécnica para que podamos ayudarnos. Yo tengo que agarrar mi número base, que sería, por ejemplo, la inflación del mes anterior, cuánto creo que va a dar el IPC mensual, el índice de precios al consumidor mensual, y entonces también en función de esto, cuál es la parte acumulada. Recuerden que la inflación no es la suma nominal de cada mes, sino que es la suma de ese mes más el cálculo de la parte acumulada. Entonces, el número base ya lo tengo, es la inflación acumulada del mes anterior. El número mensual es el que tira el INDEC ese mes. Y el porcentaje acumulado surge de aplicar el IPC, el porcentaje del IPC al número base. Vamos a ir a un ejemplo para que se entienda. Si mi número base es 100, porque pónganse que el mes pasado la inflación llegó a 100 y el IPC de este mes es el 10%, yo el acumulado lo saco de esa regla de 3 simple que vimos antes, ¿no? 10% sobre 100, el 10% de 100, que me daba 10. Entonces, cuando yo sumo la inflación acumulada del mes pasado, más la inflación que me dio este mes, más aplico el porcentaje a mi inflación base, hago el 10% de 100, que en este caso me da 10, si sumo las 3 cosas, ven que no me da 120. Es decir, que aunque la inflación del mes pasado fue 100 y la de este mes es 10, el resultado no es 110. Le tengo que acumular el porcentaje. Ahora lo vamos a ver con, por ejemplo, el ejemplo que tuvimos entre julio y agosto. Este es un ejemplo real. En julio, la inflación llegó al 60,2. En agosto, el IPC dio 12,4. Sin embargo, la inflación acumulada no fue la suma de estos dos. Si no, hoy tendríamos 72 de inflación. La inflación acumulada dio 80,2. ¿Por qué le hacen al 60,2
se le suma el 12,4 y se le suma lo que resulta de aplicarle el 12,4%. ¿Por qué decimos que el 28% a octubre o el 14 en septiembre y 14 en octubre nos resulta corto? Porque nosotros terminamos agosto con una inflación acumulada de 80,2, ¿no? Ese es mi número base. Si hacemos una previsión optimista y conservadora y pensamos que el IPC de septiembre es el 10%, miren lo que nos da. Yo hago el 10% de 80 es 8, ¿no? Porque es 80 por 10 dividido 100. Me da 8. Esta es la parte acumulada. A la parte acumulada le tengo que sumar el IPC y le tengo que sumar la base. Esto nos da 80,2 más 10 más 8, 98. Nosotros con un 10% supuesto de inflación en septiembre, si además le agregamos el acumulado, que es lo que corresponde hacer, me da que a fin de septiembre estoy en un 98%. Ahora bien, nosotros hoy tenemos el 77% en la paritaria a agosto, más el 14% que pretende otorgar solamente la empresa. Esto me lleva a 91. No les tengo que decir que 98 menos 91 vamos a estar solo en septiembre y siendo muy optimistas 7% abajo de la inflación. Tenemos que hacer el mismo procedimiento para octubre, solo que mi nueva base es lo que preveo para septiembre. Entonces ya hicimos septiembre, vamos a hacer el estimado a octubre según lo que nosotros venimos previendo, ¿no? En la base por la cual hicimos el pedido. Con el 10% estimado a septiembre, llegamos que nos daba un acumulado del 98,22, que va a ser mi nueva base. Si suponemos que en octubre la inflación, el IPC mensual, vuelve a ser del 10%, cosa que hay que rezar mucho porque con el sacudón que hubo, no sé, volvemos a hacer el mismo procedimiento. Si el IPC fuera del 10%, yo aplico el 10% a mi base, que en este caso, si yo hago 98,22 por el 10%, que es por 10 sobre 100, me da 9,82. Y esa es mi parte acumulada, ¿sí? Entonces, sumo mi parte acumulada, sumo el IPC de ese mes y sumo la base sobre la que arranqué y nos va a dar 98,22 más 10 más 9,82, tengo 4, tengo 10, tengo 9 y 9, 18 y tengo 11. Según nuestros cálculos conservadores y muy optimistas, y antes de que el dólar llegue casi a 1000 mangos, en octubre vamos a estar en 118, probablemente 120, roguemos que no sea más. ¿Y qué pasa con la paritaria? Nosotros teníamos el 77% a agosto, las empresas a octubre quieren dar el 28%, esto nos lleva a 105. 118, inflación menos 105, paritaria. En el cálculo más optimista estamos 13 puntos abajo. Desgraciadamente, por lo que estamos viendo, puede ser que nuestros cálculos optimistas
terminan en el tacho de basura y este 13 se transforma en un 15 o en un 16. Esperemos que no, pero es una posibilidad. Esa es la importancia por la cual nosotros estamos intentando dar esta pelea para que en octubre no quedemos tan abajo de la inflación, porque nos va a obligar a estar en el último tramo del año muy complicados para cerrar la paritaria sin pulverizar nuestro salario. Ojalá se haya entendido, yo les propongo este mecanismo, les vuelvo a decir, no es la mejor explicación científica matemática, pero para que tengamos una idea, 3 factores. Mi número base, la inflación acumulada del mes anterior. Mi segundo número de referencia, el IPC de ese mes. Mi tercer número de referencia es el resultado de aplicar este porcentaje a mi número base. Sumo los 3 y me da el acumulado.